Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos qué es aprendizaje autónomo y qué es una persona autodidacta. ¿Qué es aprendizaje? Se denomina aprendizaje a la acción y efecto de aprender. El aprendizaje es el proceso de asimilación de información mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades. El aprendizaje consiste en adquirir, procesar, entender y aplicar una información que nos ha sido enseñada o que hemos adquirido mediante la experiencia a situaciones reales de nuestra vida. El aprendizaje es el resultado de procesos de estudio, experiencia, instrucción, razonamiento y observación. El aprendizaje es vital para los seres humanos, pues nos permite adaptarnos y saber cómo actuar en el medio en que vivimos y en las diferentes situaciones a las que tendremos que enfrentarnos a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué es aprendizaje autónomo? El aprendizaje autónomo es aquel donde el individuo adquiere nuevos conocimientos por su propia cuenta. El aprendizaje autónomo supone la capacidad para dirigir, controlar y evaluar el proceso de aprendizaje de manera consciente, mediante la puesta en práctica de métodos y estrategias que permitan alcanzar las metas de aprendizaje que el individuo se ha impuesto. Es un proceso autorreflexivo que se puede resumir como aprender a aprender. A las personas que han aprendido por aprendizaje autónomo se les llama autodidactas. Una persona autodidacta es aquella que se instruye y realiza su aprendizaje de nuevos conocimientos a través de sus propios medios, es decir, no adquiere la formación a través de medios formales, como la escuela, las instituciones o los maestros, sino que aprende esos conocimientos por sí mismo mediante el aprendizaje a través de Internet, leyendo libros, manuales, tutoriales, etc. El autodidacta se comporta al mismo tiempo como alumno y maestro. El autodidacta es un profesional que se forma a sí mismo, interactúa constantemente entre los roles de alumno y maestro y a partir de ahí consigue resultados positivos para su negocio o actividad profesional. Los autodidactas recurren a medios no formales de aprendizaje, como por ejemplo libros impresos o digitales, asistencia a conferencias y lo más común en estos tiempos, la búsqueda por Internet. Para ser una persona autodidacta se debe contar con iniciativa y con capacidad de aprendizaje propio, para realizarlo y constancia para lograrlo. Los autodidactas recurren a medios no formales de aprendizaje, como por ejemplo, libros impresos o digitales, asistencia a conferencia y lo más común en estos tiempos, la búsqueda por la Internet. Las personas autodidactas se acercan más al emprendimiento que al empleo, porque son personas que diseñan nuevas profesiones y nuevos modos de ocupación. Actualmente, en pleno siglo XXI, las personas autodidactas cuentan con las condiciones y medios necesarios para el autoaprendizaje.
a través de dispositivos electrónicos y software que le facilitan aprender por cuenta propia, los cuales han sido claves para su desarrollo y así poder sobresalir ante los demás. Pasos para un autoaprendizaje. Primer paso, la curiosidad. Una de las principales características de las personas autodidactas es ser curioso. No es suficiente tomar una clase sobre algún tema, sino que se debe saber todo lo relacionado con ese tema. Algo muy importante en un autodidacta es dedicarle tiempo a investigar, a indagar y a consultar profundamente para dominar un tema en particular. Segundo paso, la disciplina. Las personas autodidactas deben ser dedicadas, porque cuando deciden aprender sobre determinados temas, se deben comprometer con los objetivos y los desafíos que estos les puedan generar. Una de las claves para llegar a ser una persona autodidacta es la disciplina, la organización, la administración del tiempo al momento de estudiar y evitar las distracciones. Tercer paso, el esfuerzo. Para poder alcanzar el éxito como persona autodidacta, se debe tener dedicación, fuerza de voluntad y esfuerzo para poder lograr y alcanzar las metas y objetivos trazados en el poder dominar un arte u oficio. Cuarto paso, analizar lo relevante. Cuando un autodidacta está investigando un tema para su autoaprendizaje, debe saber analizar y diferenciar lo que realmente le puede servir para su superación personal y no perder tiempo en cosas sin importancia que a futuro no le sirvan para nada. Quinto paso, medir lo aprendido. Cada una de las personas autodidactas deben hacer la medición de lo que están aprendiendo por sus propios medios, para de esa manera poder saber cuáles son sus avances en los conocimientos que están autoadquiriendo. Sexto paso, definir el formato para aprender. Dentro de los formatos de autoaprendizaje que pueden elegir los autodidactas están los videotutoriales, los cuales son perfectos para adquirir habilidades y competencias, como por ejemplo aprender a manejar un programa. Los artículos escritos en blog, como en páginas web de temas especializados, son importantes para profundizar en diferentes temáticas. También se pueden utilizar los audiolibros, especialmente para aquellas personas autodidactas que tienen poco tiempo para sentarse a leer un libro físico o frente a un computador. También se pueden utilizar los audiolibros, especialmente para aquellas personas autodidactas que tienen poco tiempo para sentarse a leer un libro físico o frente a un computador. Séptimo paso, definir el lugar de estudio. Los autodidactas deben escoger su lugar y momento de estudio en el que no exista ningún tipo de distracción y que el lugar escogido tenga un buen entorno de aprendizaje. El tiempo de estudio de un autoaprendizaje se debe convertir en un hábito para que siempre se tengan ganas y tiempo. Octavo paso, la práctica. En el autoaprendizaje también aplica el refrán de que la práctica hace el maestro. Si un autodidacta no pone en práctica los conocimientos y habilidades que está aprendiendo por sus propios medios, no los podrá dominar. Debe tener ganas, constancia, paciencia y conciencia de que llegará ese día en que podrá alcanzar sus metas y objetivos de ser un autodidacta. Les invito muy cordialmente a que se suscriban a mi canal Cómo Aprender Contabilidad y algo más y activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido subido al canal y con el apoyo de todos ustedes seguiremos creciendo y aprendiendo.